Bienvenidas y bienvenidos a su podcast Sociocultores, un lugar donde vamos a platicar sobre cultura, memoria y saberes, descubriendo esas raíces que marcan el territorio, de la mano de historias que muchas veces se pierden porque nunca son contadas. Entonces, sociocultores, vamos a empezar este viaje. Recuerden que pueden encontrarnos en todas las plataformas como @sociocultores. En este episodio hablaremos sobre la historia de Villavieja, un municipio bordeado por el río Magdalena que acoge también el árido bosque seco tropical, conocido como Desierto de la Tatacoa, un lugar rico en historias y cambios. De hecho, fue la primera capital del departamento del Huila mucho antes de que lo fuera Neiva. En esta ocasión nos encontramos con Óscar Córdoba. Óscar nació en Villavieja y creció en contacto con el desierto, así como con toda la antigüedad de este hermoso territorio. Óscar es un historiador apasionado por sus raíces y un ferviente explorador de la memoria de su pueblo. Ha dedicado su vida entera a estudiar la región, a conocer el origen y fundación del municipio de Villavieja y su gran importancia para la historia de esta parte de Colombia. Mi nombre es Óscar Córdoba Duxán. Me gusta mucho la historia de mi pueblo porque me intriga saber de mis antepasados, cómo se ha transformado el municipio, cómo está ahorita y cómo podemos mejorarlo en el futuro. Tengo 66 años de edad, nací en el desierto de la Tatacoa, en una veredita que se llama El Cabullal. Me trajeron mis padres cuando tenía solamente 8 días de nacido y aquí me quedé para siempre en Villavieja. Aunque logré estudiar, logré terminar mi bachillerato en Neiva, que sí, quería ser ingeniero agrícola porque quería que el desierto nos diera de comer y por eso estudié ingeniería agrícola. Aunque no logré terminar la carrera, de todas maneras sigo trabajando en ese tema. Mis papás trabajaban en la agricultura y la ganadería. En la época de la violencia ellos tuvieron que venirse del campo y vinieron acá. Afortunadamente todavía habían lotes que eran del municipio y mi papá cogió un lote. El alcalde le permitió hacer una casita de bareque y paja a la orilla de una quebrada y ahí nos levantábamos. Cuando crecía la quebrada, mi papá había hecho un zarzo allá en la cumbrera y allá nos subíamos nosotros por una escalera y aunque se inundaba la casa, nosotros nos salvábamos allá arriba en el zarzo y allá dormíamos. La casita estaba muy bien fabricada, con muy buenos estantillos y nunca corrimos riesgo, aunque se inundaba. Y ahí nos crecimos. En ese tiempo eran muy pocos los muchachos que estudiaban. Teníamos que ir a coger algodón, teníamos que ir a sacudir ajonjolí, teníamos que ir a ordeñar, teníamos que llevarle el almuerzo a nuestros papás, teníamos muchos oficios que hacer. Sin embargo, yo le dije a mi papá que yo quería estudiar. Así me tocara trabajar, me tocara mañanear, yo quería ir a la escuela. Mi papá no me hizo caso. Sin embargo, yo cogía las cartillas y fui aprendiendo a hacer las vocales y fui aprendiendo a armarlas para nombrar las personas y nombrarlos a mi papá, a mi mamá. Y un día fui a la escuela, yo solo, y un profesor tenía a unos muchachos en el tablero escribiendo y los muchachos no sabían escribir. Yo entré y le dije al profesor que me diera la tiza, porque en ese tiempo se utilizaba la tiza y un tablero de madera. Que me diera la tiza y que yo escribía lo que los muchachos no podían escribir. Y yo lo escribí. Entonces el profesor me preguntó que yo de qué curso era. Y dije, no, profesor, yo no estoy estudiando. Yo no estoy en la escuela. Entonces el profesor, cuando salió él de la escuela, me dijo que lo esperaran y él fue a mi casa y fue de una vez con la hoja de matrícula y me matriculó de una vez. Era primero A y primero B. De una vez me matriculó en primero B, de una vez. Y ahí sí, entonces mis papás se entusiasmaron y yo seguí en la escuela y fui muy buen estudiante, siempre ocupaba los primeros lugares. Recuerdo que me gustaba mucho la poesía. En las izadas de bandera yo era el que salía a declamar. Me gustaban mucho los poemas que tenían que ver con la independencia, que hablaban de estos próceres, que hablaban de las cosas, del río, de los pueblos.
Yo me las aprendí de memoria y pues yo era pues como el protagonista en las izadas de bandera cada 8 días, los lunes por la mañana. Por allá por los años 1600, antes de la conquista española, este territorio estaba ocupado por unas tribus indígenas. Habían unos asentamientos humanos sobre el río Magdalena y otros sobre el río Villavieja que pertenecían a la misma familia. Era la tribu de los Totoyoes. Y por el río Cabrera había otra tribu que era la tribu de los Doches. Los Totoyoes eran descendientes de los Pijaos, eran guerreros, eran belicosos, utilizaban armas hechas de piedra y madera para defenderse de posibles ataques de otras tribus. Mientras que los Doches más bien estaban dedicados al trabajo, a las artesanías, a los petroglifos y eran un poco pasivos. Por allá por el año 1538, buscando el dorado, el primer español que llegó a la región fue Gonzalo Jiménez de Quesada. Venía acompañado por los indios panches que conocían el camino hacia el sur. Pasaron por el desierto de la Tatacoa y se encontraron en el pueblo fundado ya por lugartenientes de Sebastián de Belalcázar con el nombre de Timaná. Fue fundado ese pueblo el 18 de diciembre de 1538 y allí Gonzalo Jiménez de Quesada les comentó que él estaba buscando el dorado y que tenía conocimiento que por ese lugar había una montaña de oro. Los indígenas de allá de la región se sumaron a la caravana y lo acompañaron y lo llevaron al lugar. Se percata Gonzalo Jiménez de Quesada que la montaña que iluminaba todo el sector era el Nevado del Huila, con los rayos del sol, se reflejaba y brillaba. Para los indígenas era una montaña de oro, pero que ellos nunca la tocaban porque era para ellos un dios, era una divinidad que ellos respetaban, solamente se dedicaban a observarla y disfrutarla. Y eso pues se conoció por toda la región, que inclusive tribus lejanas tuvieron conocimiento de ese fenómeno, tanto que hizo que a la región llegara Gonzalo Jiménez de Quesada buscando el dorado. Se da cuenta que no es lo que él buscaba y se regresa para la sabana de Bogotá. Cuando llega al desierto de la Tatacoa, por esos días estaba sucediendo una temporada de sequía muy fuerte. No había agua, no había alimento para los animales, ni había nada que aprovechar para la tropa. Fue muy difícil el paso porque los estaban esperando los indígenas Pijaos. La mitad de la tropa murió. Él de todas maneras logró llegar hasta el altiplano de Cundinamarca con muy pocas provisiones y muy pocos soldados, pero de todas maneras logró salvar su vida. Cuando ya descansa, escribe una crónica sobre lo sucedido, sobre su experiencia amarga, a la que le llamó El Valle de las Tristezas. Es el primer documento que existe sobre lo que pasa en el desierto de la Tatacoa y que tiene que ver con la sequía, con el sol, con el bosque espinoso, con el suelo estéril y la situación que todavía se soporta acá por el clima cuando hay verano. Resulta que Sebastián de Belalcázar funda Popayán el 23 de enero de 1534 y se da cuenta que bajando la cordillera central hacia el oriente hay un valle por donde corre un río, que ese río es muy largo. Él sabe perfectamente que los ríos desembocan en el mar y él pensó que ese río lo podía llevar al mar Caribe, por donde él había ingresado antes. Entonces envía tropas a buscar ese valle, lo encuentran el nacimiento del río Magdalena. El río Magdalena nace en una laguna pequeña, la encuentran el día que se dedica a María Magdalena y por eso a esa laguna le llamaron la Laguna de la Magdalena. De esa laguna toma el nombre todo el río. Aunque nosotros le llamamos río Magdalena, el verdadero nombre del río es el río de la Magdalena. Lo cruzan,
encuentran un valle ya calmado, hermoso, ya no tan escarpado, y es cuando fundan Timaná el 18 de diciembre de 1538. Fue fundado por el capitán Pedro de Añasco. Ahí hay una historia también que por ahora no la vamos a contar y que tiene que ver con la cacica Gaitana, porque lo que nos interesa es Villa Vieja. Por orden de Sebastián de Belalcázar se busca un lugar cercano al río Magdalena que pudiera ser navegable y que pudiera servir ya para el intercambio comercial. Entonces, en una población que se llama Otaz, cerca de Campo Alegre, Huila, entonces es cuando por primera vez se funda un pueblo que lleva el nombre de Neiva. Es la primera vez. Sin embargo, ahí es muy difícil, duró muy poco por el asedio de los indígenas. Entonces, ordena bajar el río, buscando siempre el río y buscar un lugar donde haya más volumen de agua, donde el río sea más calmado y esté más próximo a Bogotá. Encuentran entonces el lugar que hoy ocupa la población de Villavieja, donde nos encontramos en este momento. El 18 de agosto de 1550, el capitán Juan de Alonso entonces funda por segunda vez Neiva, con el nombre de la Villa de San Juan Nepomuceno de Neiva. Un nombre larguito pero muy interesante, porque las villas son unos lugares espectaculares. San Juan Nepomuceno, un santo europeo que se ganó la devoción de los españoles. Y Neiva es un valle en España de donde provenían muchos españoles. Entonces por eso le dieron ese nombre, la Villa de San Juan Nepomuceno de Neiva, que si no hubiera sucedido lo que sucedió, sería una ciudad tan grande como Popayán o como las primeras fundaciones. Desafortunadamente el trato dado a los españoles a los indígenas no fue cordial, no fue amable, y de eso se dieron cuenta los indígenas muy pronto. 19 años después de fundado Villa Vieja, como se llama ahora, el 14 de noviembre de 1569, un ejército muy grande de indígenas de toda la región, incluidos pijaos, totoyoes, doches, andaquíes, se tomaron el pueblo por la noche y le prendieron fuego. Todas las casas estaban construidas en madera y techo de paja. Entonces era muy fácil prenderle fuego. El pueblo se quemó completamente. Los indígenas estaban comandados por el cacique Totoyó y por la cacica Vodka, que a la vez eran los papás de la princesa Tocayá. En la batalla muere el cacique y muere la cacica. El capitán Juan de Horta salva a la princesa Tocayá. Algunos dijeron que era que él la había raptado, otros dicen que fue que él la salvó, la llevó a la manigua con tal de salvarla. Lo cierto es que al otro día se dan cuenta de la muerte de los papás de la princesa, el cacique Totoyó y la cacica Vodka. Todos los españoles huyen despavoridos, huyen a otros lugares, porque realmente el pueblo quedó acabado, quedó en cenizas y quedó en manos de los indígenas. La princesa busca a sus compañeros, busca a su tribu y les comenta que a ella la salvó el capitán Juan de Horta y que él quiere hacer parte de la tribu. Después de enseñarle al capitán Juan de Horta algunas técnicas como cruzar el río a nado y otro tipo de técnicas que conocían los indígenas, y de él demostrar que en verdad quería hacer hogar con la princesa, lo aceptaron como miembro de la tribu y le permitieron hacer hogar con la princesa. De ahí se deriva que nosotros somos descendientes de la princesa Tocayá y del capitán Juan de Horta. Bueno, desaparece el pueblo como ciudad, como una villa. Entonces los españoles buscan otro lugar más seguro. Y estuvieron buscando por todo el territorio hasta que ya logran llegar al sitio donde hoy está Neiva y la fundan por tercera vez con el nombre de la Villa de la Limpia Concepción de Neiva. Ese fue el nombre que le dieron a la Neiva, que hoy es una ciudad. Y ese mismo día, que fue el 24 de mayo de 1612, le llaman
a este pueblo lo llaman Villavieja. El mismo día que le dan el nombre a la nueva ciudad de la Villa de la Limpia Concepción de Neiva, entonces para diferenciarlas le dan a este pueblo el nombre de Villa Vieja. Desde entonces así se llama. Villavieja está en una situación de transición. Tiene la oportunidad de ser uno de los destinos turísticos más importantes de Colombia. Tiene problemas como todos los lugares y como todos los destinos, pero ahí está la riqueza. Ahí está el desierto de la Tatacoa, ahí está el río Magdalena, ahí está la historia, ahí están las personas, está todo acá. Es cuestión de ponernos de acuerdo y yo le veo a este pueblo mucho futuro. Muchos envidian a Villavieja y que cuando nosotros nos vayamos a otra parte y nos pase lo que les está pasando a otros, vamos a agradecer haber nacido aquí y vamos a volver a Villavieja. Uno, por ejemplo, se da cuenta cómo en otras partes las inundaciones no dejan vivir a la gente, no la dejan progresar, cómo los terremotos destruyen las ciudades, cómo inclusive la violencia no le da paz a la gente, no le da ánimo para emprender, para invertir, mientras que este pueblo lo único que tiene es riqueza. Yo les digo que no nos quejemos del calor, no nos quejemos del sol, porque Villavieja inclusive puede vivir del sol. Después de aprovechar toda esa energía y podemos sacarle provecho también para el turismo, para prestarle servicios a los hoteles, a todo lo que se pueda mover acá, sacándole energía al sol. Lo que más me preocupa es que esto tan bonito se nos acabe, que el desierto es un lugar que viene pasando por un proceso de erosión de hace muchos años. Esa erosión pues ha logrado que se vea ese paisaje tan hermoso, pero si ese paisaje no lo cuidamos, puede desaparecer y al turista ya no le puede parecer interesante. Entonces, aquí tenemos que educarnos, eso sí me preocupa, que no nos estamos educando para manejar todo el tema que trae el turismo. Que el turismo, la actividad del turismo trae también problemas, más basura, contaminación, porque va a haber más consumo de agua y esas aguas que se consumen ya van a ser residuales. Puede también traer problemas de carácter social, pueden traer también problemas de carácter de salud. Entonces ahí tenemos que tener muy bien definido la contingencia en materia de salud, lo que tiene que ver con vías para ingresar al desierto sin hacerle daño, la manera de producir que sea sostenible, que los animalitos no nos dañen también el paisaje, no nos dañen los senderos, que los sepamos también levantar sin hacer daño. Eso me preocupa, que no estamos haciendo turismo sostenible. Eso es preocupante. Vengo de familia campesina. El campesino aprende a apreciar lo que le da de comer. Entonces, uno aprecia la tierra, uno aprecia la lluvia, uno aprecia también el sol, aprecia a los animales, y eso me motivó para darme cuenta que aquí tenemos todo lo que se necesita para prosperar está aquí y no hay que irlo a buscar a otra parte. En lugares como este, por ejemplo, podemos progresar porque somos los dueños y aquí podemos desarrollar el talento de acuerdo al entorno. Bueno, recuerdo yo una vez que estaba chico y llegaron unos turistas. Acá, en ese tiempo, el pueblo era muy solo, casi no se veían gente en el parque un fin de semana. La carretera era destapada, prácticamente no entraba un carro por esta carretera. Pero una vez llegó un bus de una universidad y ellos no conocían el desierto, no hallaban cómo ingresar al desierto.
Había una carretera hasta una quebrada que se llama La Laja. De ahí para allá no había carretera porque la carretera era de un señor que era el dueño de la finca. De ahí en adelante era camino. Afortunadamente yo conocía. Y a mí se me dio por hablar con los muchachos, comentarles que de dónde venían y que eran estudiantes, que venían de Bogotá. La verdad no recuerdo la universidad, pero que venían a conocer el tema de los fósiles. Yo algo entendía de los fósiles porque había un señor aquí que le decíamos Antonio Cositas y él mantenía por allá por el desierto recogiendo los fósiles y llevándolos para su casa y tenía la casa llena de fósiles. Y nosotros le decíamos Antonio Cositas, pero a él le encantaba recoger los fósiles y traerlos para la casa. Pero tenía una cantidad. Entonces yo le dije, pues si ustedes quieren, muchachos, yo los llevo a la Tatacoa. No les cobré, de precio no hablamos, de eso no hablamos. Y me fui con ellos hasta donde el bus nos permitió y luego de ahí nos fuimos a pie, que no queda muy lejos. Yo lo que sí les dije era que había que llevar agua y sombrerito. Yo siempre usaba sombreritos, yo tenía unos por ahí y me recuerdo que le presté a algunos unos sombreritos. De todas maneras nos fuimos y ya cuando nos regresamos, entonces uno por uno me empezó a dar moneditas, billetes no, empezaron a darme moneditas porque eran estudiantes. Lo cierto es que recogí una platica, me dio como la idea de que ese podía ser un buen trabajo, acompañar estudiantes, profesores, personas particulares a la Tatacoa. Y empecé así. Yo nunca hablé de organizar un precio con ellos. No, siempre era así. Y ya cuando terminaba, entonces ellos me daban voluntariamente lo que podían. Así empezó mi trabajo. En ese tiempo yo creo que tenía unos 14 años. Nosotros nos íbamos los fines de semana, unos muchachos, porque estas quebradas tenían agua. Ahora no tienen agua, pero en ese tiempo tenían agua. Por ejemplo, esta quebrada que llama Las Lajas tenía lo que nosotros llamamos charcos, varios charcos. Entonces nosotros los fines de semana nos salíamos de la escuela y nos íbamos los sábados a bañarnos en los charcos y no nos daba hambre. Y recuerdo que en ese tiempo habían guayabos en los potreros, nosotros comíamos guayabas, comíamos cucúas, comíamos las fruticas de los cactus y con eso nos sosteníamos todo el día. Aunque los papás nos regañaban, pero no eran tan drásticos. Lo único que sí nos recomendaban era que nos cuidáramos, que no nos fuera a pasar nada. Pero eso hacíamos de muchachos. Nos gustaba mucho también ir al desierto a caminar. Ir por allá, caminar por esos senderos, jugar inclusive, escondernos, jugar al escondite por allá, hasta que ya caída la noche nos veníamos. Pero igualmente también es que nosotros aprendimos a nadar, a manejar el agua desde muy pequeños, por el río Magdalena. Era que no había televisión, no había en qué divertirnos, no había un televisor en el pueblo, no había cine. Entonces nosotros éramos los protagonistas en el río Magdalena, bañándonos en las quebradas. En eso nos divertíamos. De todas maneras, el joven, el muchacho no se puede quedar quieto, algo tiene que hacer. Creo que como que el cerebro necesita eso para poderse desarrollar. Los primeros que llegaron aquí fueron los norteamericanos. Pero un señor de esos llegaba al pueblo y nosotros no lo dejamos tranquilo. Lo incomodábamos porque eso era para nosotros algo increíble. Algunos se incomodaban con nosotros, otros no. Nosotros detrás de ellos todo el tiempo. No nos importaba que nos regañaran los papás, que nos extrañaran porque no íbamos a la casa, pero nosotros detrás y escucharlo hablar en un idioma diferente. Nosotros le hacíamos señas. Y la otra oportunidad fue cuando vino una comisión de japoneses. Vino una comisión de japoneses a estudiar el desierto. Y era chistoso escucharlos a ellos hablar japonés. Es chistoso. No, un idioma muy distinto al de nosotros. Totalmente. Entonces era chistoso. Sí, nosotros nos reíamos. Estábamos muchachos. Ellos duraron acá haciendo ese estudio 10 años. Ya cuando ya estaban terminando su estudio, pues yo ya entendía más las cosas. Ya había uno que hablaba español, entonces pues yo le pregunté que de qué se trataba, qué era lo que estaban investigando,
porque algunos decían que era que ellos estaban detrás de un mineral muy valioso que había en la Tatacoa y que ellos se lo estaban llevando. Pero yo les veía, sin embargo, fósiles muy pequeños que los extendían, y unos fósiles muy pequeños. Y le pregunté qué era eso. Entonces me decían que eran colmillos de primates. Todos eran fósiles de primates, que ellos estaban armando un primate, que estaban interesados en organizar un primate que vivió en la Tatacoa, que ellos estaban detrás de ese primate, hasta que en 10 años lo organizaron. Se consiguieron todos los huesitos y lo organizaron. El señor me dijo, lo tienen en la Universidad de Tokio y es un primate que vivió acá, en la Tatacoa. Yo vi el cráneo y me sorprendió mucho porque es muy parecido al cráneo de nosotros, casi perfecto, pero pequeño, ¿no? Pero ellos se llevaron todas las piecitas para armarlo allá, y allá está. Todo eso me fue motivando, me fue dando la idea, oiga, esto está como bueno, esto está como chévere, como que hay que estudiar esta vaina para uno dar razón de esto, que le empiecen a preguntar a uno de los fósiles. Y entonces empecé a darme cuenta que en la Tatacoa hubo muchos animales, cada uno con su nombre, y unos eran de agua y otros eran del bosque y otros eran caminaban en la tierra. Entonces ahí fui diferenciando ya qué es un clictodonte, qué es un megaterio, qué es un astropoterio, qué es un purusaurus, que son diferentes. Yo me detuve hasta la fundación de Villavieja, pero viene después, cuando ya los españoles dominan todo el territorio y logran establecer el poder económico y político. Entonces, los padres jesuitas llegan a Villavieja en el año 1606 y logran que el gobernador de la época, Francisco Martínez Ospina, les entregue todo el territorio de Villavieja en donación. Todas las tierras que quedan suscritas por el río Villavieja, desembocando al río Magdalena y luego río Magdalena arriba hasta donde desemboca el río Cabrera, y luego el río Cabrera arriba hasta las estribaciones de la cordillera oriental, hasta donde más pudieran ellos llegar. Entonces son territorios que hoy pertenecen a los municipios de Alpujarra, que es Tolima, Colombia Huila, Baraya y Tello, y Villavieja hasta donde llega el río Magdalena. Entonces es cuando se instalan y construyen una de las haciendas más famosas y más grandes del Huila, que se llamó la Hacienda de los Aposentos, de los padres jesuitas, que tenían todo. Tenían capilla, tenían cementerio, tenían habitaciones, era el centro administrativo. Y desde ahí entonces se organizaron 17 hatos en toda la región. Me acuerdo de algunos: el hato Bogotá, el hato Salsipuedes, el hato Hato Nuevo, que hoy es un caserío, la Manguita, que hoy es una vereda, la hacienda de Ahorcados, la hacienda Caballeriza, la hacienda Reyes. Fueron 17 hatos que se organizaron acá. Y a raíz de eso entonces cambió totalmente la economía a favor de ellos. Eso sí tengo que dejarlo claro, que el desarrollo económico fue para ellos, no para los indígenas. ¿Y qué trajeron ellos entonces de afuera para poder explotar estas tierras? Trajeron el ganado vacuno, el ganado caballar, trajeron las cabras, las ovejas, las aves de corral, los cerdos y los animales domésticos. Y para manejar todas esas haciendas, para construir las divisiones con cercos de piedra y hacer corrales de piedra, inclusive hacer las casas, trajeron esclavos de África. Se habla de una hacienda acá cerca al Tolima, donde dicen que ahí eran donde traían los esclavos a pie, ahí los concentraban y luego según las necesidades los enviaban a las haciendas. Entonces, por ejemplo, que la hacienda de Villavieja necesita 2 esclavos, allá están, vaya tráigalos. Que la hacienda Salsipuede necesita 5 esclavos, allá están, vaya tráigalos. Los tenían como dispuestos para distribuirlos por las haciendas. Y esas haciendas eran de los padres jesuitas. Hacienda Villavieja era la más grande de todas. Esa hacienda de los esclavos
La verdad no recuerdo, pero queda para allí, para el lado de San Alfonso. Ahí está el cimiento todavía de esa hacienda. Es que quedaba cerca y era un punto como estratégico como para llegar allí y distribuirlos por todos los hatos. Quiero como que concluir el capítulo de los jesuitas, porque ellos son expulsados de acá en 1767. Y luego las haciendas son vendidas a terratenientes españoles, a familias españolas. Pues el primer propietario de los terrenos era España. Y los jesuitas eran como unos administradores de esas tierras. Pero luego el rey Fernando VII ordenó expulsarlos y quitarles las tierras. Y quedaron bajo el dominio de España. Estos 17 hatos fueron vendidos a familias que vinieron de España. Fueron subastadas, con todo. Cuando digo todo, inclusive esclavos. Dentro del inventario estaban cierta cantidad de vacas, de caballos, de área, de cultivos y esclavos, tantos esclavos. Estamos hablando de 1767. Una de las primeras revueltas de esclavos que hubo en Colombia fue en la hacienda Villavieja, aquí en Villavieja, en el año 1781. O sea que estamos hablando 4 años después de la expulsión de los jesuitas. Los peones de la hacienda Villavieja se rebelaron contra el dueño y se consideraron dueños de la tierra. Estaban comandados por Toribio Zapata, un líder que les aclaró las cosas, les dijo que había que no solamente ser dueños de la tierra, sino que había que acabar con ese cuento de que pertenecían al gobernador, de pagar impuestos y todo ese cuento. Entonces es cuando se corre el cuento por todas las haciendas y se formó un ejército, inclusive con personas que vivían al otro lado del río, en Aipe. Fueron a Neiva, que era el centro donde estaba concentrado todo el poder que imponía todos estos tributos. Estamos hablando del mismo año, 1781. Se toman el Palacio Municipal en Neiva, matan al gobernador, estos amigos, matan al gobernador. El gobernador se llamaba Fernando de Lugo. Desafortunadamente, en la reacción, los 2 dirigentes de acá, de Villavieja, murieron bajo las lanzas de los soldados españoles, Toribio Zapata y Gerardo Cardoso. Desde entonces, en Villavieja se está luchando por la distribución de las tierras y es una pelea que todavía no ha terminado. Simón Bolívar, por el mismo camino por donde llegó a la Tatacoa Gonzalo Jiménez de Quesada, llegó Simón Bolívar. No recuerdo si no tengo una fecha exacta, pero él llegó a Villavieja. Tengo sabido, porque lo he leído de textos de historia, que unos jóvenes de Villavieja se fueron con él hacia a dar batalla en Quito y en el Perú. Y de regreso utilizaron el mismo camino hacia Santa Fe de Bogotá. Eso tengo que profundizarlo un poco más porque es muy interesante, pero era menos escabroso viajar por este lado. Aunque hay otro camino allá sobre la cordillera oriental central que pasa por Ibagué y pasa por estos pueblos, pero este es más plano. Cuando él llegó acá no hubo resistencia. Tropas españolas no habían cuando él llegó acá. Cuando llegó a Neiva, porque en Neiva, los españoles huyeron porque ya había mucha gente esperando a Simón Bolívar. O sea, por toda la provincia se le iba uniendo mucha gente, el ejército le iba creciendo. Realmente por aquí, por la región del Huila, los españoles no lo combatieron. Digamos que es como una manera como de sentir simpatía por Simón Bolívar, ¿no? Decir que es la espada de Bolívar es como sentir simpatía por sus ideas, por su lucha, por lo que inspiraba. Sí, yo le escuchaba a mi mamá decir también que esa planta se llama la espada de Bolívar. Algunas ya no están, ¿no? Por ejemplo, la hacienda de los Aposentos, que yo la conocí de joven. Allí en un pueblito que se llama Polonia, como cuando uno va para Neiva, hacia la mano derecha hay un plan, y ahí era la hacienda de los Aposentos. Tenía cocina, tenía la capilla, tenía plaza, tenía un lugar
donde se molía el maíz con piedra. A eso lo llamaban pilama. Estaban las piedras y se pilaba, era pura piedra, se pilaba el maíz para ellos alimentarse, ¿no? No había molino, entonces era piedra que se hacía eso. Ahí está, al menos está la historia de que ahí, en ese lugar, se estableció la hacienda de los aposentos. Pero los jesuitas alcanzaron a construir, por ejemplo, la capilla Santa Bárbara. Primero construyeron una para atenderse en ellos y atender a la comunidad, y el techo era de paja y de barro. Pero con el tiempo consiguieron los recursos para construirla ya, la que está ahorita, la capilla Santa Bárbara. Esa la terminaron de construir en el año 1822. Desde entonces está ahí, completa. Luego ya los feligreses, los creyentes ya no caben en la capilla, entonces toca hacer una más grande. Es cuando construyen la iglesia actual, que esa se demoró 20 años en construirla. Entonces esa ya es de 1887, que se termina de construir. Es un lugar muy bonito, son formaciones que quedaron por un proceso erosivo del agua, tanto del agua lluvia como del agua que corre fuertemente. Y nos está dando a conocer el lecho de un río muy antiguo que corrió por la Tatacoa y que cambió de curso. Es una zona, a mí me parece muy bonita. Igualmente está Silópalos. Caminar Silópalos es un recorrido para hacerlo tranquilo en 4 horas. Tiene unos cañones por donde uno ingresa y allá queda uno atrapado y ya el mundo le cambia. Uno se transporta, se deja llevar porque ya uno está en otra parte. Es muy bonito, pero ya el lugar realmente que no nos podemos perder son los laberintos del Cusco, por el color rojo de las formaciones, digamos la variedad también que hay en las formaciones, unas altas, unas más bajas, una en forma de torres, los senderos, todo ha sido diseñado por la misma naturaleza. Ahí interviene el agua, interviene el viento, interviene la fuerza de la gravedad, y también depende de la hora, ¿no? Porque a esta hora, por ejemplo, ese lugar es muy bonito, a esta hora, y que lo coja uno allá a la noche, que entre la luz todavía que todavía nos ofrece el día, aparezcan las primeras estrellas, eso es. Y uno todavía puede sacar fotos. Entonces uno saca fotos del lugar y le saca uno fotos a la luna o a Venus, a algunas estrellas. Eso es un lugar que uno no se puede negar. Mire, con todas las dificultades que tenemos, que son lógicas y que no son insalvables porque las podemos superar, yo me imagino a Villavieja muy diferente a lo que es ahora, haciendo conservación. Por ejemplo, siendo autosuficientes en todo, en agricultura, en el consumo de energía. No vamos a tener que depender de hidroeléctricas, sino que vamos a tener energía solar. Todas las personas ocupadas, todo el mundo ocupado acá, el uno en una cosa, el otro en otra. Veo esto lleno de profesionales. Quiero ver acá en el futuro, como hay animales, entonces personas dedicadas a darle un mejor trato a estos animales en cuanto a la alimentación, que sean autosuficientes. Veo también personas expertas en la preparación de comidas, porque la gastronomía que tenemos es muy rica, una riqueza gastronómica, unos sabores que son de nosotros. Que vengan a Villavieja. Aquí no solamente tenemos el desierto de la Tatacoa, tenemos el río Magdalena que pasa, abraza al pueblo y sigue su camino. También tenemos unas tierras muy fértiles que nos dan arroz, nos dan el mejor arroz de Colombia, está en esta zona, nos dan plátano. En estos momentos la gente está muy animada a cultivar limón, porque el limón de acá resultó ser también, por la cuestión del clima y el suelo, de muy buena calidad. Entonces aquí están las puertas abiertas para que todos vengan. Y a pesar de nuestra humildad, pues hay algo que nosotros no dejamos perder, y es la paz, la tranquilidad que se le puede ofrecer al turista para que se sienta bien.
Bueno, sociocultores, un gusto compartir este ratito con todos ustedes. Hemos recorrido un largo camino juntos, descubriendo historias que nos hacen reflexionar, emocionar y aprender. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como nosotros. Nos vemos en un próximo episodio. Chao. Sociocultores es un podcast producido por Glowing Minds, bajo la asesoría de Félix Riaño. Investigación, narración y edición, Gustavo Santos Chantre y Marcela Díaz Suárez. Producción de audio, edición y música original, maestro Juana Churi. Este episodio hace parte de la primera temporada de Sociocultores, realizada con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia, como uno de los componentes del portafolio de contenidos transmedia de inmersión y promoción cultural Villavieja y el Desierto de la Tatacoa, territorio ancestral, el cual se encuentra completo en el Instagram @Desierto de la Tatacoa. Allí podrán conocer más de los contenidos y participantes de este proyecto para que continuemos con este viaje por el desierto. Colombia, potencia de la vida.